Hola, buenos días. Hola, buenas. Buen día. Hola, Daniel, Ivo, Joaquín, José Concha, Martín Álvarez. Buenos días, profe. Hola, Martín. Nicolás Rodríguez. Buenos días, profe. Roberto Lagos. Sebastián Rojas. Teófil Malherbe. Hola, buenas, profe. Hola, Teófil. Felipe Ojea. Juan Pablo Durán. Robin Arnaud. ¿Cómo está, Robin? Vicente Sandoval. Bien, muy buenos días a todos. Se colocan presente, por favor, en el chat. Bien, espero, cierto, que estén un poquito más descansados, aunque la mayoría, cierto, aprovecha estas semanas también para continuar y poder ponerse al día. Ha sido una semana bien especial en la cual estuvimos, digamos, este pequeño receso. Chile en general está, por diversas circunstancias, ¿cierto? Estamos viviendo condiciones bien especiales, o sea, estamos con una pandemia que no cesa, por lo tanto tenemos que continuar cuidándonos y quizás ahora más que nunca. Estamos, ¿cierto?, post elecciones y vienen otras elecciones donde de alguna manera para todos nos marca y, y va construyendo un nuevo Chile. ¿Mm? Aquí de alguna manera los resultados de las elecciones, ¿no?, que para algunos para algunos a lo mejor no es tema de interés, pero lo que sí hay que tenerlo claro, esto va a marcar una nueva forma como nosotros tenemos que abordar lo que va a ser Chile. O sea, esto marca nuestra profesión, marca lo que nosotros estamos lo que ustedes están estudiando, ¿cierto? Y cómo se viene el mundo, cómo se viene la industria, cómo se viene la tecnología, cómo se viene la educación, cómo se viene la sociedad. Y eso, todos esos aspectos van estructurando un contexto, y ustedes saben, ¿cierto?, que para el mantenimiento el contexto es importante. La forma como ustedes van a tener que tomar decisiones hacia el futuro va a estar marcado por este contexto que se está construyendo hoy día, que se parte construyendo desde los resultados de las elecciones que hubo el domingo pasado, que a lo mejor para muchos de ustedes no es de tanto interés, ¿ya? Pero la realidad es que esto es importante y es importante lo que nosotros estamos estudiando. Recuerden que cuando nosotros iniciamos todo lo que es el análisis para desarrollar un plan de mantenimiento, para hacer la ingeniería de mantenimiento, nosotros tenemos que, primero que todo, entender, ¿cierto?, cuál es la estrategia que tiene una empresa. Y la estrategia de una empresa se construye, ¿cierto?, considerando aspectos relacionados con la política, considerando aspectos relacionados con la economía. Uno de los aspectos que es vital, ¿cierto?, para el desarrollo de estrategias es entender en qué tipo de economía se está desarrollando el proceso industrial al cual nosotros buscamos las mejoras, ¿cierto?, en cuanto a la gestión de activos, en cuanto a la gestión del mantenimiento.
Y todo parece decir, ¿cierto?, que el modelo económico vigente es un modelo económico que no, a la gran mayoría de los chilenos no satisface, por diversas razones. Y es por eso, ¿cierto?, de que este modelo económico lo más probable es que se modifique, se reestructure o se cambie totalmente. O sea, la realidad es que siempre, ¿cierto?, es importante estar haciendo cambios del tipo gradual, ¿ya? Pero aquí los cambios que se vienen parece que van a ser más acelerados y lo que ha de alguna manera desnudado la pandemia, ¿cierto?, son ciertas carencias y ciertas falencias que tiene el Estado frente a las necesidades que tienen los chilenos. Nosotros como ingenieros, una de las cosas que nos preocupa, ¿cierto?, normalmente es estar resolviendo problemas para satisfacer necesidades. Y sabemos también que las necesidades son múltiples, las necesidades son jerarquizables, tenemos recursos que cada vez son más escasos, ¿ya? Por lo tanto nosotros, nuestras soluciones de ingeniería, nuestras mejoras en el mantenimiento, tienen que orientarse cada vez a hacer un mejor uso de los recursos. Y ese mejor uso de los recursos se logra, ¿cierto?, a través de muchas de estas técnicas que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, nuestra contribución a, a estos nuevos modelos, a esta nueva forma que vamos a tener, a este nuevo Chile, ¿cierto?, está con que hagamos buena ingeniería y particularmente tenemos que preocuparnos de hacer una buena ingeniería de mantenimiento. Así que este receso ya, y lo que estamos viviendo hoy día debiera servirnos para que con ánimos renovados, sobre todo ustedes que son la base de quienes van a ser los profesionales que van a tener que llevar en este nuevo rumbo a Chile, se preparen, ¿cierto?, y estén dispuestos a abordar estos desafíos. Así que yo sé que es difícil un día lunes a las 8 de la mañana, que estemos con los ánimos muy arriba, pero nos vamos a ir dando cuenta después con el tiempo de que vamos a estar normalmente sujetos a estas condiciones, ¿ya? Y bueno, y hay que retomarlo con fuerza, con ánimo, pensando, ¿cierto?, siempre en que ustedes y nosotros en general estamos contribuyendo a un mejor futuro. Ustedes en estos momentos estudiando y preparándose para los desafíos que vienen. Recordar, ¿cierto?, que cada problema que uno aborda también es una nueva oportunidad. Así que vamos a darle y vamos a retomar cursos en lo que es ingeniería de mantenimiento en el MEC 382, ahora día lunes ya cuando son las 8:22. Me gustaría saber cómo están los ánimos, opiniones, y me gustaría también retroalimentaciones sobre el certamen. Y vamos a partir con Miguel Pacheco. Profesor, buen día por acá. Hola, Miguel. No, con respecto al certamen, primero que todo, desde mi punto de vista, agradecer por el horario, más que nada, haber tenido cerca de 12 horas, me sirvió bastante, dado que los días viernes tengo que trabajar, entonces puedo organizarme súper bien con el tiempo, pudiendo terminarlo después de almuerzo, la tarde. Así que eso, en cuanto al tiempo, súper bien. En cuanto al tema de certamen en sí, como el contenido, lo evaluado, también lo encuentro bueno. Por parte de nuestro grupo habíamos avanzado harto en la tarea, entonces, de cierta forma, una pregunta estaba casi al 80%. Y nada, no, eso. Me gustaría sobre todo, Miguel, una retroalimentación sobre, ¿aprendiste con el certamen? ¿Te sirvió el certamen para aprender a aplicar? Sí, totalmente, totalmente.
de una buena forma, o sea, al estarlo resolviendo ahí igual uno tranquilo, normalmente, al menos en mi caso, varias preguntas tuve que volver a repasarlas tuve que incluso hasta ver unas pequeñas cortas clases donde se hablaba algunos temas, entonces los contenidos como que quedan mucho más, Más como claro, como para que, abordar lo que se viene ahora. ¿Eh? claro, sí, como que uno le queda mucho más claro los temas que se preguntan. Perfecto. Gracias, Miguel. ¿Mm? No, José Concha. José. José se me puso presente nomás parece y se fue. Daniel Cortés. Hola, profe. Hola, ¿Qué tal? Daniel. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. Bien, gracias. Más o menos enojado porque se haya terminado la semana de vacaciones, Bueno, todo. pero, pero nada que hacerle. ¿Mm? Bueno, en particular, dentro del certamen, como bien usted dice, a mí por lo menos me sirvió bastante como para poder aplicar como todo lo visto, porque fue ya más, en verdad, ir al grano, eh, poder denostar que, o sea, bien el tema de los tipos de mantenimiento, pero personalmente, así como a modo de comentario, a mí no me gustó que una pregunta del certamen tenga que ver con la tarea. ¿Por qué? No sé, pero Porque, particularmente porque no hiciste la tarea. ¿No? es que, o sea, es que por lo menos yo normalmente siempre intento organizarme con los tiempos. Entonces, casi siempre intento ser organizado porque si yo no soy organizado, yo mismo sé que no voy a rendir. Entonces, como entre comillas no habían dado una fecha, que era la entrega que es como el próximo lunes, si es que no me equivoco, yo me había organizado para poder hacerla dentro de esta semana. Entonces, si bien, o sea, no tengo problema con que haya sido así y A ver, lo abordamos a ver, súper bien con mi grupo. eh, Daniel, dame un segundo ahí. ¿Mm? Yo, una de las cosas que yo no he querido, digamos, en esta modalidad, apretarlos a ustedes, sobre todo con los temas de los plazos. Yo sé que esta modalidad es una lata de repente, tiene muchas dificultades y yo no, con los plazos no he querido ponerles más dificultades porque encuentro que a estas alturas no tiene mucho sentido. Ya han aprendido a responder porque ya ustedes son alumnos de cuarto, quinto, algunos pronto a egresar y otros ya inclusive egresados a estas alturas. ¿Mm? Entonces, yo entiendo que el tema desde el punto de vista casi prácticamente ético, correspondiente, ¿cierto?, a lo que es la responsabilidad, el respeto por ustedes mismos y por sus compañeros en los tiempos, es una cuestión que ya ustedes la tienen incorporada. ¿Ya? Entonces, yo, una de las cosas que les di más tiempo en la tarea, ¿ya? Es básicamente entendiendo de que ustedes la tarea la tenían hecha y yo fui pero reiterativo en decirles, ¿cierto?, de que la tarea era necesario que la tuvieran hecha para el certamen. ¿Mm? Entonces, si te organizaste con los tiempos, no te organizaste bien porque o sea, no tuviste una buena planificación, porque la planificación corresponde, dentro de tu planificación lo que deberías haber tenido, ¿cierto? Es que la tarea debería haber estado lista, a lo mejor no el informe, no no digamos el informe formal, pero sí deberían haberla tenido concluida, tratada y madurada, ¿ya? Para el certamen. ¿Mm? Entonces esa fue una mala organización producto de que no planificaste bien. ¿Mm? Concuerdo bastante con lo que dice, profesor, pero igual mi ¿Mm? comentario va más allá, independiente de haber realizado o no la tarea. O sea, a mí más que nada como que me hubiese gustado de que
no sé, por ejemplo, hubiese habido un ejercicio de aplicación de lo que nosotros hicimos en la tarea. Más allá como le digo, es como comentario, ¿no? Es personal, porque no sé por qué a mí no me gustó, ¿no? Pero eso, como le digo, es independiente de que si hubiese tenido la tarea lista o no, si va más allá de eso. ¿Sabes lo que ocurre? La tarea es complementaria a todo lo que nosotros vamos desarrollando y discutiendo, conversando, y la materia de clase, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, porque de alguna manera ya definitivamente vemos que no hay ninguna posibilidad de que podamos tener los laboratorios de manera presencial, por lo tanto lo que nos vamos a ir con la alternativa de la investigación de los temas, que es también de la investigación de los temas relacionados con los laboratorios, y que va a ser en grupo también. Entonces, lo que vamos a, lo que se desarrolla con la tarea es básicamente el ir elaborando todas las tareas, todas las acciones, actividades y procesos que uno desarrolla de manera real para construir una estrategia y un plan de mantenimiento. ¿Ya? Y ahí va alrededor de ese plan de mantenimiento uno va aplicando también todo lo relacionado con la ingeniería de mantenimiento, con lo que es el mejoramiento, ¿cierto? Con lo que es el proyectar el mantenimiento y con lo que es el control del mantenimiento. Entonces, la tarea es esencial que la aprendan y la apliquen correctamente y de manera real en una empresa y en una industria la cual ustedes han elegido. Entonces, la tarea es importante que ustedes la vayan desarrollando de manera paralela, ¿cierto? Y es por eso que inclusive yo en las últimas clases me apuré con usted en todo lo que es la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo es una actividad que normalmente estamos desarrollando, ¿cierto? Porque es importante identificar la criticidad de los equipos y junto con tener establecido la criticidad de los equipos, definir también e identificar cuál es la criticidad de las distintas formas que tienen de fallar los equipos. Y eso uno lo va construyendo y lo va desarrollando con la tarea. Y lo que buscamos, ¿cierto?, es que ustedes eso mismo, ¿cierto?, puedan aplicarlo y puedan también desarrollarlo de una manera más simple que la tarea, pero durante el certamen. Y es, ¿cierto?, para que te prepares, Daniel, y los demás también, es lo que nosotros vamos a hacer también en el segundo certamen. El segundo certamen también es aplicado. También lo que busca es que ustedes apliquen lo que van aprendiendo, más que aprender. Yo no busco que ustedes sepan las cosas de memoria, yo lo que busco es que ustedes aprendan a aplicar. ¿Ya? Esa es la... Gracias, Daniel. Y vamos a ir con la última opinión, salvo que alguno después quiera también opinar, con Teófil. Sí, profe. Me gustaría saber tú, bueno, ¿cómo te has sentido también en estos días acá en Chile? Tú estás viviendo la pandemia fuera de tu casa, has vivido, que si bien no has participado, pero estás viviendo también un proceso eleccionario muy importante aquí en Chile y en general, aunque te has llegado encerrado, pero creo que la efervescencia de lo que se vive en Chile es un tema bastante especial en este último año, en estos últimos 2 años, con pandemia, con estallido social, y el que tengamos que estar estudiando de esta manera y que tú estés aprendiendo de esta manera. Me gustaría saber, digamos, cómo lo has vivido, ¿eh? Y cómo viviste el certamen también. Que al final lo viví bastante bien en comparación quizás con otras personas porque fue como en un entorno muy bueno, como en una casa con gente, así que no fue solo y he podido disfrutar. Y al nivel de los estudios, sí, como fue un poco fome que no he podido ir a la universidad, encontrar a la gente, como los amigos de clases y todo eso, de real, y ver a los profesores, pero hay una buena gestión al nivel de la información online, así que podía aprender bastante, pero sí faltaría como algunos laboratorios y todo eso
como practicar más de manera real, física. Y si no, para el, el certamen, con el tiempo que teníamos ya fue bastante para investigar, aunque habíamos ya empezado con la tarea 1. Y sí, ¿no? Fue bastante bueno tomar su tiempo todo el día para ver todos los temas de la tarea y bien desarrollar todo y que está más claro en la cabeza, a ver con la corrección. ¿Te sirvió para aprender más, Teófilo? Sí, Para que como para desarrollar cada punto. y que entendieras la metodología, sobre todo, cómo la vamos llevando. Lo central para todos acá, ¿cierto?, es que nosotros nos fijemos en el modelo mantenimiento. El modelo mantenimiento es, que es el que está acá, ¿cierto?, es central para que vayamos entendiendo que nosotros lo que vamos buscando, ¿cierto?, es mejor. Bueno, la ingeniería de mantención tiene 3 roles bastante importantes. Una, ¿cierto?, y lo hemos dicho, que es el proyectar el mantenimiento, es decir, mirado a hoy día en el presente, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es contextualizar, ¿ya?, y mirar desde el presente hacia lo que ha ocurrido en el pasado, cómo ha ido evolucionando el mantenimiento, cómo ha ido evolucionando la gestión de activos, cómo han ido mejorando y cómo han ido evolucionando los procesos industriales, ¿ya? Y los procesos industriales hoy día cada vez nos exigen más desde todo punto de vista, ¿m? Desde el punto de vista, ¿cierto?, de los resultados económicos, desde el punto de vista de que no por alcanzar los resultados económicos nosotros podemos malgastar los recursos, no porque nosotros busquemos buenos resultados económicos y busquemos excedentes, ¿cierto?, que es lo que nos exigen los stakeholders, los distintos grupos de interés que conforman o estructuran la industria o las empresas. Nosotros podemos pasar a llevar los famosos factores del HSEC, es decir, aquí hay una parte importante del punto de vista de lo que es la ética empresarial y de la ética también personal de todos nosotros, ¿ya? Es que nosotros no podemos, por alcanzar ciertos resultados del punto de vista económico, no podemos pasar a llevar lo que es la seguridad de las personas, el medio ambiente, las comunidades, ¿cierto?, y todos los aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad, la sostenibilidad y con el cuidado de lo que son los recursos, ¿ya? Entonces, el modelo, ¿no?, en su primera etapa, lo que busca, ¿cierto?, es que nosotros establezcamos una misión, una visión que va a buscar ciertos resultados, ¿ya? Pero esos resultados tienen que estructurarse dentro de un marco valórico, ¿no? Y ese marco valórico siempre es importante y es una de las cosas que nos exige la integridad operacional. Y lo que hace la ingeniería de mantenimiento, ¿cierto?, es que busca dinamizar el mantenimiento, ¿ya? Busca dinamizar el mantenimiento a través de los roles de los 3 roles principales: el mejorar, el proyectar y el controlar, ¿ya? Pero siempre en este marco de lo que es la integridad operacional. Y la integridad operacional, lo que nosotros buscamos, ¿cierto?, es que nuestros procesos industriales generen excedente, sean sustentables, sostenibles, que respeten los factores que conforman el HSEC y que además sea una empresa competitiva. Importante que sea competitiva porque la competitividad al mismo tiempo me permite, ¿cierto?, que la empresa sea sustentable, que la empresa sea
sostenible, es decir, una empresa que no es productiva, una empresa que no tiene estructurados los aspectos relacionados con la calidad, una empresa que no es flexible, evidentemente es una empresa que es muy vulnerable. Y hay múltiples ejemplos, y sobre todo en estas condiciones de pandemia o en estas condiciones especiales, en que aquellas empresas que no logran los niveles de competitividad se quedan en el camino. Hay múltiples y muchos ejemplos que podríamos dar, ¿cierto?, en estos momentos relacionados con empresas que dejan de ser competitivas. Por lo tanto, nosotros la ingeniería de mantenimiento tenemos que aprender a aplicarla de manera sistemática, y una forma de aprender a aplicarla de manera sistemática es que tengamos en cuenta este modelo de 8 pasos, que lo primero que busca, ¿cierto?, como les señalaba, establecer las estrategias, es decir, establecer cuáles son las tareas más importantes que yo debo desarrollar y planificar a objeto de alcanzar los resultados. Luego, el modelo lo que busca, ¿cierto?, es que nosotros hagamos un buen diagnóstico y una buena evaluación de los recursos, de todo lo que son los recursos que tenemos para llevar adelante el mantenimiento, entendiendo que los recursos, por un lado, son capacidades, es decir, todos los temas relacionados con un buen desarrollo de procesos, procedimientos, el tener también una buena planificación, son parte de los recursos, y de los recursos que tienen que ver con las capacidades que tiene la empresa, la capacidad de planificación, la capacidad relacionada con los desarrollos de los procesos, la capacidad relacionada con el networking, es decir, con cómo ustedes van generando relaciones y redes que permitan y faciliten, ¿cierto?, la solución de problemas o actividades que ustedes tengan que desarrollar de manera más rápida y eficiente, ¿ya? El networking es también una capacidad personal. Las personas que tienen buenas capacidades en cuanto a redes y relaciones, evidentemente tienen más posibilidades de encontrar mejores empleos, de tener mayores oportunidades. Y esta capacidad de networking, ¿cierto?, de estructurar redes de trabajo, que es una capacidad de las personas, pero también es una capacidad que tienen las empresas. El desarrollo del networking es una capacidad que deben ser capaces ustedes, y que se recomienda que la empiecen a desarrollar desde desde los momentos más tempranos en sus etapas de estudio. Cuando ustedes desarrollan un buen networking, definitivamente ustedes van a poder relacionarse mejor, van a poder tener mejores redes, van a tener mejores sustentos, van a tener mejor información, van a tener mayores oportunidades, van a tener mayor visión. Es importante, muy importante, ¿cierto?, dentro de lo que son las capacidades personales y las capacidades empresariales, el que ustedes dispongan y desarrollen buenas estrategias, buenas planificaciones, que sean capaces, ¿cierto?, y tengan una capacidad de administración y de gestión a nivel superior, que sean capaces también dentro de la empresa de desarrollar estas buenas redes de contacto, el desarrollo de procedimientos, ¿ya? Y las capacidades también de poder identificar y poder mitigar todo lo relacionado con los riesgos empresariales, ¿ya? Uno de los aspectos que trato de darle bastante importancia es todo lo relacionado con la parte riesgo, porque el riesgo es uno de los principales problemas que nosotros tenemos, particularmente en el mantenimiento, que son los riesgos relacionados con la falla, y todo lo que hacemos nosotros es buscar cómo disminuimos y cómo logramos
mejorar las condiciones de nuestros activos para que no ocurran las fallas o las fallas ocurran bajo control. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de los recursos o queremos diagnosticar diagnosticar todo lo relacionado con mantenimiento, que es lo que hago yo en la etapa 2 del proceso, yo lo que busco es establecer claramente de cuáles son los recursos que yo tengo. Y como les decía, los recursos por un lado son las capacidades y por otro lado, ¿cierto?, están los activos. Y dentro de las capacidades que yo tengo, dentro del recurso capacidad, un cuarto recurso importante, porque lo primero es está todo relacionado con lo que decíamos, la capacidad de planificación, ¿sí?, de administración y de gestión. Todo lo que es las capacidades relacionadas también con la generación de procedimientos y las capacidades de tener establecidos procesos que sean nítidos, transparentes, sistemáticos y eficientes. Todo lo relacionado con la capacidad de networking, de la generación de redes que a mí me permitan resolver, solucionar distintas dificultades o problemas que yo voy teniendo en los distintos procesos. Y también está todo lo relacionado en cuanto a capacidad, la capacidad que tiene que ver con la mezcla de activos, cómo yo desarrollo los distintos procesos industriales, generando, ¿cierto?, la mezcla de los activos que yo tengo disponibles. Entonces, el recurso capacidad es un recurso que, si bien no es físico, es una capacidad que tienen las empresas, ¿cierto?, para llevar adelante y desarrollar mejor sus estrategias y alcanzar sus objetivos, ¿ya? Y el otro recurso importante son los activos. Los activos tienen que ver con los activos físicos, las plantas, los equipos, los laboratorios, los edificios, las maquinarias, los equipos, todo lo que tiene que ver con los activos físicos necesarios como para alcanzar los objetivos y llevar adelante también la estrategia. Normalmente, y eso es una de las cosas que es importante también aprender, nosotros desarrollamos proyectos para ir mejorando o ir optimizando nuestros procesos industriales. Pero muchos de los proyectos muchas veces son proyectos relacionados con la incorporación de nuevos activos físicos, maquinarias, nuevos equipos, nuevas tecnologías. Pero hay también lo que se llaman los proyectos de gestión. Y los proyectos de gestión tienen que ver fundamentalmente con mejorar los aspectos relacionados con lo que son las capacidades. Mejorar ciertos aspectos relacionados con planificación, procedimientos, procesos, relaciones de redes, nuevas formas de organizarnos. Entonces, muchas veces por la vía de lo que es mejorar capacidades, es decir, mejorar la organización, mejorar la administración, mejorar aspectos relacionados con la gestión, yo logro mejorar y alcanzar mejores resultados sin tener que invertir grandes cantidades de dinero, ¿ya? Yo logro mejorar, y esos son los que se llaman los procesos de gestión. Y la ingeniería de mantenimiento, una de las cosas, una de las gracias que tiene es que puede mejorar los procesos industriales por la vía de lo que es el mejoramiento e incorporar proyectos de gestión que muchas veces tienen que ver con generar proyectos relacionados con temas de mejorar los sistemas de información, mejorar todo lo relacionado con la planificación del mantenimiento y la gestión de activos, mejorar todo lo relacionado con aspectos que tengan que ver con las tecnologías, de cómo organizamos el trabajo, ¿ya? Entonces, esa es la gran gracia de la ingeniería de mantenimiento, que puede proyectar el mantenimiento, puede mejorar el mantenimiento, y también esa proyección la va desarrollando en la medida que va generando, ¿cierto?, las actividades de control, es decir, va encontrando las distintas brechas, va haciendo las comparaciones, va haciendo los diagnósticos, ¿ya? Entonces,
La etapa 2 del modelo, de alguna manera, lo que empieza a buscar son todas las oportunidades que yo tengo a través de el análisis del el mantenimiento. Yo voy encontrando también las oportunidades que tengo de mejora en los procesos industriales. Y así, ¿cierto? Es que llegamos a lo que es la etapa 3 del modelo. La etapa 3, si estamos hablando, y lo hemos señalado, ¿cierto? Si se trata de un proyecto del tipo Greenfield, yo lo que hago es irme a, eh, a lo que es me voy a hacer lo que es el análisis del ciclo de vida, que si se trata de un proyecto del tipo Brownfield, el análisis del ciclo de vida yo lo hago al final de todas las etapas, después de hacer desarrollar todo lo que es el ciclo de trabajo, el mantenimiento. En un proyecto Brownfield yo me voy a la etapa 8, que es el análisis del ciclo de vida. Pero si se trata de un proyecto del tipo Greenfield, es decir, de un proyecto que está partiendo, que está dando sus primeros pasos, que se está iniciando, yo luego de que hago todo este análisis del mantenimiento, me voy y tengo que hacer lo que es el análisis del ciclo de vida, y es uno de los aspectos que vamos a revisar con, con un poco más de detención ya digamos, en esta segunda etapa de lo que es la ingeniería de mantención, donde vamos a ver todo lo relacionado con el análisis del ciclo de vida en relación a lo que es la confiabilidad y la proyección de la confiabilidad durante todo el ciclo de vida, a objeto, ¿cierto?, de que durante el ciclo de vida del proyecto nosotros vamos manteniendo los niveles de lo que es el EBITDA óptimo, que nosotros vamos manteniendo, ¿cierto?, el nivel de confiabilidad óptima durante todo el ciclo de operación del proyecto, ¿ya? Y para eso, ¿cierto?, es que nosotros partimos ya en las etapas temprano, cuando desarrollamos todo lo que tiene que ver con lo que es mantenibilidad y confiabilidad en proyectos, ¿ya?, que es en las etapas más tempranas de lo que es el ciclo de vida de los proyectos. Y es así, ¿cierto?, que si se trata, como les señalaba, de un proyecto del tipo Greenfield, nos vamos a lo que es el análisis del ciclo de vida, pero si se trata de un proyecto Brownfield de la etapa 2 de lo que es el análisis de la situación actual del mantenimiento, nosotros nos vamos a buscar todo lo que es la identificación de lo que son los equipos más críticos. Nicolás, ¿por qué es importante identificar cuál es el equipo más crítico dentro de un proceso industrial o si se trata, ¿cierto?, si se trata particularmente del análisis de un equipo, ¿por qué nosotros tenemos que buscar el componente más crítico? Nicolás Rodríguez. Porque es el equipo que puede afectar el HSEC y nos puede traer grandes pérdidas a la empresa, tanto humanitarias como de capital. Por ahí va, ¿cierto? Nosotros tenemos que identificar cuál es el equipo más crítico desde el punto de vista de lo que es la integridad operacional. ¿Por qué? Porque muy bien lo dices tú, o sea, nosotros podemos afectar la rentabilidad del proceso, pero no solamente, y hemos aprendido, ¿cierto? Y una de las cosas importantes desde el punto de vista, ¿cierto?, del manejo ético también de los proyectos, es que nosotros tenemos que preocuparnos de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, nos tenemos que preocupar de la seguridad del medio ambiente y nos tenemos que preocupar de lo que son las comunidades donde está inserto el proyecto, como también de los aspectos relacionados con la competitividad. Es decir, nosotros tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de la integridad de los proyectos, y es por eso, ¿cierto?, que nosotros buscamos, ¿cierto?, el establecer cuál es el equipo y cuál es el sistema que a nosotros nos podría generar una falla que pudiera afectar lo que es la integridad operacional de nuestros procesos industriales, ¿ya? Esto, Nicolás, va un poquito más allá de lo que es el afecto a lo que es el HSEC solamente, ¿ok?
Entonces, dentro de esto, ¿cierto? Nosotros hemos estado, o definimos que la ingeniería de mantenimiento tenía 3 roles importantes, que era el proyectar, el mejorar y el controlar. Y cómo yo proyectaba, ¿cierto? La ingeniería de mantenimiento, vimos que nosotros teníamos que existían distintos procesos. Habían algunos procesos operacionales, que vimos procesos operacionales que están dentro de este modelo, ¿cierto? Los procesos relacionados con la planificación, la programación, todos los procesos logísticos, todos los procesos relacionados con la ejecución del mantenimiento. Hay una serie de procesos operacionales, pero también hay procesos, ¿cierto?, que están relacionados con la ingeniería de mantenimiento. Y dentro de los procesos de ingeniería de mantenimiento, nosotros empezamos a ver que existían algunos métodos, métodos que ya algunos ejercicios, y vimos también, ¿cierto?, cuándo y cómo aplicarlo. ¿Te acuerdas, Sebastián, cuáles son algunos de los métodos más conocidos que utiliza la ingeniería de mantenimiento para proyectar, para mejorar y controlar la mantención? Sebastián. Sí, aquí estoy, profe. Los métodos para proyectar, controlar y mejorar no tiene que ver con el... Que son los últimos que estuvimos viendo. con RBM, RBI, Por ahí va, el mantenimiento basado en riesgo. claro. Y también vimos la ISO 31000, ¿o no? La ISO 31000. La ISO 31000 es una norma de gestión de riesgo, ¿m? Pero esta norma de gestión de riesgo, nosotros vimos que podemos transformarla también en un método de mantenimiento, entendiendo, ¿cierto?, que los riesgos de mantenimiento son los riesgos de falla. ¿Ah? Por lo tanto, la ISO 31000 yo también la puedo utilizar y de hecho, este modelo, ¿no?, es un modelo que hemos desarrollado al interior de la universidad nosotros, ¿no?, que recoge experiencias industriales de distinto tipo, ¿cierto? Aquí se han hecho varias tesis, hay mucho trabajo detrás de este modelo de 8 pasos, ¿ya? Y parte importante de algunos conceptos relacionados con, sobre todo con aspectos de criticidad, que es lo que estamos viendo, se toman desde lo que es los pasos que se generan y que son necesarios aplicar dentro de lo que es la ISO 31000. La ISO 31000, acuérdense que es lo primero, identificar contexto. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en el paso 1 del modelo de 8 etapas? La estrategia, ¿cierto?, y la identificación de los contextos. El paso 2 es identificación de riesgos. Y aquí en el paso, tanto en el paso 2 como en el paso 3, uno empieza a identificar riesgos, ¿ya? Y en el paso 1 del modelo, lo que hace también es identificar los riesgos y riesgos asociados al contexto y a la actividad que uno va a desarrollar. Por ejemplo, y lo conversamos inicialmente, si se trata de una empresa como la Coca-Cola, mis mayores riesgos en lo que es mis actividades más relevantes y mis mayores riesgos pueden estar asociadas a que yo no tenga, en una empresa como la Coca-Cola, que yo no tenga los consumidores. Si yo no tengo los consumidores, evidentemente ese es el mayor riesgo que tiene esta empresa. Por lo tanto, ese riesgo, ¿cómo lo manejo? Lo manejo por la vía, o lo administro por la vía, ¿cierto?, de establecer como una de las actividades más importantes todo lo que es el marketing y la comercialización, la promoción. Entonces, esos son, para ese tipo de empresa, ese proceso industrial, ¿cierto?, ese proceso de marketing y ese proceso de promoción pasa a ser una de las actividades relevantes.
las empresas, por ejemplo, las empresas relacionadas con, o la industria del retail, ¿m? También los aspectos relacionados con lo que es la promoción, donde yo instalo, ¿cierto?, cada uno de los productos que quiero vender, porque el retail tiene que ver con los supermercados, tiene que ver con empresas relacionadas como Falabella, Almacenes París, que son empresas o tiendas de departamento. La promoción y venta, o la promoción, el marketing también, donde coloco cada uno de los productos, es sumamente relevante. Por lo tanto, para ellos, ¿cierto?, la promoción, el marketing y la venta es fundamental. ¿M? Y por lo tanto es una parte de la organización que es la que tiene la mayor importancia. Pero ya si estamos hablando de procesos industriales como son las refinerías de petróleo, si estamos hablando de procesos extractivos como es la minería, ¿cierto?, las forestales, o estamos hablando de industrias como son la aviación, ya la aviación, ¿cierto?, o el transporte aéreo tiene que ver, ¿cierto?, fundamentalmente con su función principal, que es transportar carga o transportar pasajeros. Por lo tanto, ¿dónde se centra la actividad? Se centra, ¿cierto?, en los procesos, en todo lo que son las operaciones relacionadas con prácticamente con los aspectos del transporte propiamente tal, es decir, con el medio de transporte, que en el caso de la aviación, ¿cierto?, es el avión, cómo yo lo opero, cómo lo mantengo, cómo hago la gestión con respecto a la optimización de los procesos relacionados con este medio de transporte. ¿M? Por lo tanto, ¿ya? ¿Dónde está el mayor riesgo? ¿Dónde yo centro mis actividades? Prácticamente, ¿cierto?, en lo que son los activos y en lo que son este medio de transporte, que básicamente es el avión. ¿M? Entonces, ese es el equipo y el sistema o el proceso más crítico, el transporte por medio de lo que es, de lo que es el avión. Y ahí centro, ¿cierto?, y hago todos mis análisis. ¿M? Entonces, como lo señalábamos, yo, ¿qué es lo que tengo? La ISO 31000, lo primero que pide, identificar contexto. Segundo, identificar los riesgos. Y es aquí donde nos detuvimos, ¿cierto? Los riesgos asociados a los distintos procesos industriales va variando. Por lo tanto, yo cómo voy mitigando, cómo voy administrando esos riesgos va a depender de los contextos operacionales de cada uno de ellos. ¿Mm? Entonces, luego de identificar los riesgos, ¿qué es lo que me dice la ISO 31000? Haga un análisis de esos riesgos. Es decir, yo una vez que identifiqué, ¿cierto?, el equipo más crítico, en el caso del modelo, que lo que es la etapa 3, yo tengo que hacer también un análisis de las funciones de este equipo. ¿Mm? Hago un análisis completo, ¿cierto? Cuáles son sus funciones primarias, cuáles son sus funciones secundarias, cómo pueden fallar esas funciones, qué sucede cuando falla esa función, cuáles son las consecuencias de falla, cómo puedo prevenir esas fallas. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, el modelo de mantenimiento prácticamente lo que usa muchas de las distintas etapas que usa la ISO 31000. ¿Ya? Una vez, ¿cierto?, que yo, la ISO 31000, una vez que yo hago el análisis de las fallas, o hago el análisis de riesgo, yo lo que tengo que hacer, ¿cierto?, es hacer una evaluación de los distintos riesgos. O sea, y es lo mismo que yo hago con el modelo. Una vez que identifico las distintas actividades que yo tengo que desarrollar, lo que tengo que identificar es cuál es la actividad más crítica. Y a esa actividad más crítica es donde yo tengo que poner mi mayor cantidad de recursos. ¿M? Es la actividad que yo debo estudiar, analizar, a objeto de poder mitigar los riesgos que están asociados a esta actividad en particular, o a este equipo en particular, o a este modo de falla. ¿Ya?
Entonces, siempre yo lo que hago, ¿cierto? Es que en las distintas etapas que voy desarrollando en el modelo, voy viendo, ¿cierto? Y voy aplicando alguna o todas las etapas relacionadas con lo que es la ISO 31000. ¿Mm? Entonces, Sebastián, tú me decías que la ISO 31000, ¿cierto? Era uno de los métodos que yo puedo utilizar. ¿Mm? Al igual, ¿cierto?, que el RBM. ¿Cuáles son los otros métodos que hemos mencionado? ¿Te recuerdas, Sebastián? El RCM. El RCM. El RCM es uno de los más utilizados. ¿Mm? Y el mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿Mm? Que es el que nace, ¿cierto?, en la aviación, y que nos vamos a detener, y que en ese nos vamos a detener, y la realidad era el que teníamos que haber iniciado hoy día, pero yo creo que ya lo vamos a iniciar en la próxima clase. El mantenimiento centrado en confiabilidad particularmente nace en lo que es la industria de la aviación y se basa fundamentalmente en 7 preguntas que uno hace en lo que es el mantenimiento centrado en confiabilidad. Y el mantenimiento centrado en confiabilidad también es el que da lugar, y con él se inicia, ¿cierto?, una aplicación fuerte de lo que es el mantenimiento del tipo predictivo, que es el mantenimiento que se basa en lo que son los potenciales de falla, y que fue básicamente en lo que centramos la primera pregunta, no sé si fueron las 2 o 3 primeras preguntas del certamen, en lo que es el Profe, mantenimiento predictivo. ¿Sí? una consulta. Si bien, como vimos, la gran mayoría de los equipos tiene un diagrama PF asociado, antes de que este diagrama, bueno, como el diagrama PF en verdad se analiza a través de la experiencia con el dispositivo, cuando, por ejemplo, como usted mencionó, el tema de la aviación, al principio se tiraban así y no realizaban pruebas de fallas como con el tema de los aviones y con el tiempo empezaron a aparecer todas esas experiencias que llegaron a determinar el diagrama PF, o desde un comienzo empezó como la previsualización de posibles fallas. Es que, a ver, acuérdense que el mantenimiento predictivo se basa, ¿cierto?, en herramientas que son capaces de detectar potenciales de falla. ¿Mm? Entonces, si bien estas herramientas se utilizaron para establecer este tipo de mantenimiento, esas herramientas ya eran utilizadas, ¿ya? Todo lo que era análisis de vibraciones, todo lo que era, o sea, si ustedes me dicen, el análisis de vibraciones se basó en algún momento en lo que era análisis de ruido, ¿ya? Y el análisis de ruido en rodamientos o en lo que es maquinarias en general se utilizaba, y no sé si alguna vez han tenido la oportunidad, pero los maestros antiguos ponían muchas veces un desatornillador en el descanso de algún mecanismo, y con él, y solamente con el escuchar los ruidos, ellos percibían si había alguna falla desde el punto de vista del rodamiento, si había algún problema en algún engranaje. Los maestros que tenían esa experiencia, o los técnicos que tenían esa experiencia, bastaba solamente con poner, como les digo, un destornillador en un lugar específico, y ellos, con el ruido que les generaba o cómo se modificaban esos distintos ruidos, eran capaces de determinar frecuencia, pero era una capacidad que desarrollaron con el tiempo, y que después eso se fue instrumentalizando, ¿ya? Apareció el SPM, que es un, digamos, un instrumento capaz de medir amplitud de vibraciones, detecta algunas frecuencias, detecta también fallas en los rodamientos. El SPM es un instrumento que
los mantenedores normalmente cada vez que salimos a una inspección rutinaria, andamos con el SPM haciendo mediciones y viendo, ¿cierto?, las condiciones que tienen los equipos. O sea, y cuando salgo a una inspección rutinaria también me preocupo, ¿cierto?, de ir con algún instrumental adecuado, de tal manera de ir detectando ciertas condiciones de los equipos. Al igual, ¿cierto?, que yo puedo hacer inspecciones, digamos, que son aleatorias y que puedo hacerlas de manera frecuente o de manera espaciada, están establecidos lo que son inspecciones que son cada cierto periodo de tiempo. Son inspecciones que yo hago rutas donde voy haciendo y voy midiendo, ¿cierto?, con distintos instrumentos, ¿cierto?, algún tipo de falla potencial a que me puedo enfrentar. Entonces, evidentemente, cuando nace el mantenimiento predictivo, ya el manejo de muchos de estos instrumentos, el manejo de muchas de estas herramientas existía. Lo que sí se sistematiza y se establece, ¿cierto?, se establece una forma, un método, con el uso de estas herramientas que da lugar a lo que es el mantenimiento del tipo predictivo, pero no significa que ahí nace y de ahí recién empiezan a tenerse las primeras experiencias. Ya se tenía experiencia y se conocía, ¿cierto?, que a través de esta metodología yo podía detectar fallas. Lo que se hace después es que se establece, ¿cierto?, esta metodología donde entra el gráfico PF y todo ese tipo de cosas que a mí me permiten sistematizar el mantenimiento del tipo predictivo y establecerlo como un método, como un proceso a objeto de determinar, ¿cierto?, la falla potencial que puede tener un sistema o un equipo. ¿Te queda claro, Daniel, o no? Daniel Cortés. ¿Sí, profe? ¿Te queda claro? Sí, profe. Tú Muchas gracias. me preguntaste, Sí, ¿cierto? sí, yo le pregunté, profe. ¿Ya? Sebastián, Sí, profe, claro. ¿te queda claro también el tema del mantenimiento predictivo, lo que me preguntó Daniel? Sí, 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 sí. Ya. Y te falta uno, vos me hablaste, ¿cierto?, del RBM, me hablaste también del GRM, que lo que utiliza, ¿cierto?, es la ISO 31000. Estábamos hablando del RCM, del mantenimiento centrado en confiabilidad, y falta uno. Mm, no me acuerdo, profe, cuál era el otro. Yo te voy a ayudar. Ahí está. Ah, el TPM. ¿Te acuerdas lo que era el TPM o no? La verdad es que no mucho, profe. ¿Hay alguien que se acuerde qué es lo que es el TPM? Total Performance Management, algo así. Mantenimiento productivo total. ¿Mm? Eso. ¿Mm? Mantenimiento productivo total. El TPM nace en parte y digamos uno de los creadores también es Denning, el que establece, ¿cierto?, también el ciclo de mejoramiento continuo de Denning, y nace particularmente en la Toyota en Japón, en las plantas las plantas fabricadoras, las plantas fabricantes de automóviles, ¿ya?, donde el TPM es una de las herramientas más de lo que es la producción liviana del Lean Production. El Lean Production, ¿cierto?, es una técnica que lo que busca es eliminar pérdidas.
la eliminación de pérdidas en ¿ya? Y es así que aparece una serie de herramientas, y para el caso particular del mantenimiento y de la ingeniería de mantenimiento aparece todo lo que es el mantenimiento productivo total, y que se basa fundamentalmente en lo que son las 5 S. Y las 5 S es una filosofía de producción japonesa también, que tiene que ver con lo que aparece ahí en la base, ¿cierto? Con lo que es la organización, el orden y la limpieza, ¿cierto? Fundamentalmente en los puestos de trabajo. Pero las 5 S son cinco palabras en japonés, pero que fundamentalmente lo que dicen es que uno tiene que mantener las condiciones de trabajo en orden, que tiene que fundamentalmente eliminar lo que no le sirva, y lo que le queda tiene que tener un lugar donde tiene que estar ubicado, o sea, cada cosa en su lugar, un lugar para cada cosa, y cada cosa, ¿cierto?, en su respectivo lugar, que yo ese orden debo mantenerlo, que también debo ser estructurado y debo ser planificado para ese orden, y que yo ese orden también tengo que transformarlo y tengo que establecerlo como parte de lo que es la filosofía de trabajo. Y esa 5S, esa forma de trabajar, ese sistema de organización, de limpieza, de mantener esa limpieza y de establecer eso como una filosofía de trabajo, va dando lugar, ¿cierto?, a lo que son los 8 pilares del TPM, y que lo vamos a ver, digamos, más detenidamente cuando veamos el TPM con mayor detalle. Y esos 8 pilares son las mejoras enfocadas, que lo que busca, ¿cierto?, a través de inspecciones, ir detectando brechas. El mantenimiento autónomo, que habla fundamentalmente de la forma de trabajo que deben establecerse en los distintos procesos industriales, donde el operador fundamentalmente se hace cargo de ciertas tareas de mantenimiento. El mantenimiento planificado, entendiendo como mantenimiento planificado aquel mantenimiento que aplica, ¿cierto?, este orden que hemos aprendido nosotros en relación a los tipos de mantenimiento, el mantenimiento del tipo predictivo y preventivo antes de la falla, y el mantenimiento planificado correctivo cuando corresponda. Entonces el TPM establece, ¿cierto?, el mantenimiento planificado como parte de esa filosofía de lo que es el desarrollo del mantenimiento, por las razones que también hemos visto, porque es importante tener un mantenimiento planificado y no un mantenimiento a la falla. El mantenimiento de calidad, que fundamentalmente se asocia, ¿cierto?, a lo que es la competitividad de la empresa, donde yo tengo que establecer todas las condiciones para que se den las condiciones de calidad que yo busco en mis productos, y que esas condiciones de calidad se establecen desde lo que son los procesos más básicos relacionados con el diseño de los procesos industriales. También tiene que ver con lo que es la prevención del mantenimiento, y este tema de la prevención del mantenimiento es una de las cosas que a mí me interesa que ustedes se destaquen y aprendan y se distingan, ¿cierto?, en relación a este tema, porque la prevención del mantenimiento lo que busca, ¿cierto?, que cuando estamos hablando del ciclo de vida de un proyecto, nosotros que el ciclo de vida parte en lo que es la conceptualización del proyecto, en la etapa, ¿cierto?, de las inversiones, en la etapa de la prefactibilidad, de la factibilidad del proyecto. Y la prevención de lo que es el mantenimiento, lo que habla es de lo que es
la mantenibilidad y la confiabilidad en proyectos, es decir, yo el concepto de confiabilidad y en los conceptos de mantenibilidad tengo que desarrollarlo desde las etapas más tempranas, en lo que es el ciclo de vida del proyecto. Por lo tanto, el prevenir el mantenimiento significa que yo tengo que establecer las condiciones de mantención durante la etapa conceptual de un proyecto para poder, durante la etapa de operación, alcanzar el costo de ciclo de vida durante todo el proyecto. Es decir, si yo quiero alcanzar la integridad operacional yo la diseño en las etapas más básicas de lo que es el proyecto, ¿no? Todo lo que es el mantenimiento asociado a las áreas soporte tiene que ver fundamentalmente en que existen áreas como los departamentos de planificación, áreas relacionadas con, como son las ingenierías de proceso, las áreas relacionadas con lo que es inclusive el marketing, que es un área que uno podría encontrar que está muy lejos de lo que es el mantenimiento, todas de alguna manera están centradas y están enfocadas a lo que es alcanzar los niveles de confiabilidad operacional y de integridad operacional que nosotros buscamos en nuestros procesos industriales. Por lo tanto, todas estas áreas de soporte de alguna manera tienen que ver la forma cómo van a contribuir a alcanzar los niveles de confiabilidad operacional a través de lo que es el mantenimiento y de lo que es el desarrollo de la mantenibilidad y la confiabilidad de los distintos procesos. Un séptimo pilar tiene que ver con la polivalencia y el desarrollo de lo que son las habilidades. Lo que hemos dicho, ¿cierto?, es que uno de los aspectos importantes dentro de lo que es la confiabilidad operacional tiene que ver con lo que es la confiabilidad humana. Y la confiabilidad humana tiene tres aspectos relevantes. Una es el saber, lo otro es lo relacionado con el poder, que son las habilidades y los talentos, y lo otro que es el querer, que tiene que ver fundamentalmente con aspectos motivacionales. Entonces, el saber yo lo desarrollo a través de lo que son las capacitaciones y la preparación y la formación de las personas. Lo que son las habilidades, es decir, el poder a través de lo que es el entrenamiento y la creación de habilidades. Y el poder a través de lo que es fundamentalmente lo que son las motivaciones de distinto tipo que pueden existir dentro de una empresa hacia las personas. Y eso permite alcanzar los niveles de confiabilidad operacional, que a su vez es lo que permite y da lugar a lo que es la integridad operacional de los procesos, ¿ya? Y ese es el séptimo pilar. Como les digo, todo esto del TPM lo vamos a ver con un poquito de mayor detención. Y lo otro es aspectos relacionados con la seguridad y el entorno. Y yo lo he resumido y ustedes han ampliado aquí sus conocimientos porque el TPM considera estos aspectos, pero fundamentalmente aquí estamos hablando de lo que es el HSEC. El TPM también considera, ¿cierto? Y ampliamos el concepto de seguridad y entorno nosotros a señalar que el TPM debiera considerar los aspectos relacionados con la salud, la seguridad, el medio ambiente y las comunidades. Entonces ese fundamentalmente, Sebastián, es el TPM. ¿Hay alguno otro más? Sebastián. La verdad es que no me acuerdo, profe, si hay otro. Hay otros. O sea, yo por Bueno. lo menos son los 4 que sé aplicar y que vamos a enseñar y vamos a aprender en el curso, ¿ya? Uno es el que tú señalaste, ¿cierto? Es el que recogiendo los conocimientos que ya tenemos de la ISO 31000, nosotros podemos aplicar la ISO 31000 para poder establecer métodos de mantenimiento planificado y preventivo.
un segundo de eso, ¿cierto? Tiene que ver con el RBM, el mantenimiento basado en riesgo, y una de las características del mantenimiento basado en riesgo es que el mantenimiento basado en riesgo se utiliza cuando nosotros podemos encontrar o podemos encontrarnos con una falla o una condición del tipo catastrófica, ¿ya? ¿Y por qué el RDM? Porque el RDM lo que hace, ¿cierto?, es que utiliza herramientas matemáticas como son las probabilidades estocásticas que permiten determinar de mejor forma, ¿cierto?, y de manera más exacta y precisa la confiabilidad de un sistema. Un tercer método es el mantenimiento centrado en confiabilidad. El mantenimiento centrado en confiabilidad tiene la gracia que normalmente se diseña y esta metodología permite aplicarse sin que yo conozca o sin que requiera, ¿cierto?, tener un historial basado en un software, ya en un software que tenga todo el historial de los equipos, como el caso del RBM, y se trabaja normalmente en equipo y utiliza la experiencia de los trabajadores y las experiencias de los profesionales para su diseño. Y finalmente es el TPM, que se basa en los 8 pilares que recién estábamos conversando. Entonces, a partir del próximo viernes vamos a empezar a ver ya en detalle uno de los métodos que es quizás el más usado y que es uno de los más interesantes, como es el RCM. Llegamos hasta aquí. Si hay alguna consulta, por favor, es el momento. Si no, nos vemos el próximo viernes. ¿Preguntas? Nos vemos el viernes. ¿Perdón? No hay consultas. Nos vemos el viernes entonces. Hasta Chao. entonces. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao.